Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Letras Notariales, una coproducción de Justicia TV con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y hoy vamos a hablar de transacciones, compra y venta de casas. Y para ello se encuentra con nosotros Gabriel Cervantes, notario 176 de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias a ti. Y Heriberto Castillo, notario 69 de la Ciudad de México. Gracias por Muchas la gracias. invitación. Y bueno, para empezar, pues usted ya tiene su patrimonio, ya juntó su dinerito y ahora quiere comprar una casa. ¿Cuál es el primer paso para la compra y venta de una casa? Bueno, lo primero que hay que hacer es acudir con el notario para que se revise la documentación necesaria, ya que del vendedor tenemos que revisar que hay un título de propiedad, revisar el régimen matrimonial para ver si está casado o no bajo sociedad conyugal, hay que revisar que esté al corriente en su predial, en el agua, es decir, lo primero que tenemos que hacer es acudir con el notario para que revise la documentación necesaria para ver si la operación es viable, porque muchas veces inclusive existe una sucesión, existe un trámite pendiente por hacer. Lo primero que tenemos que hacer es acudir con un notario y preguntarle si la persona que nos está vendiendo ya está legitimada o cuenta con la documentación suficiente para ello. Heriberto, ¿qué nos puedes decir si ya tengo mi dinerito y ya quiero comprar? Bueno, yo me iría antes, un paso antes. Es recomendable para las personas que inclusive el vendedor y también el comprador, pero el vendedor primero vaya con un notario para preguntarle cómo van a estar sus impuestos si va a vender, si es que va a haber impuesto o no va a haber impuesto, o precisamente para preguntarle si la documentación que tiene para poder asumir un compromiso está completa o no. Entonces el notario le ayudará a revisar la documentación, inclusive podría haber que trajera todavía el trámite de una cancelación de hipoteca, ya pagó pero no ha hecho el trámite, entonces eso lleva unos días o unas semanas y eso puede afectar en los tiempos su negociación, por ejemplo, que no tiene la carta de instrucción, o a lo mejor tiene una deuda, está pensando con un acreedor, con un banco, está pensando en que con el dinero que le va a dar el comprador, con ese va a liquidar y después se hará la cancelación de hipoteca. Todas esas dudas, si nos los pregunta a nosotros antes, le decimos cómo se haría el trámite y también para darle tranquilidad al comprador. Empecé hablando del vendedor, pero también el comprador ir a preguntar cuánto me va a costar y voy a llevar crédito hipotecario o no, a lo mejor me presta el Infonavit, a lo mejor me presta el Fobiste, a lo mejor necesito un crédito de una institución de crédito, un banco, etcétera, cuánto me va a costar eso, puedo darle un anticipo al vendedor. La recomendación sería, primero vayan a la notaría, revisen cómo están los papeles para que asuman compromisos recíprocos. Uno quiere comprar y el otro quiere vender, pero que sepan de antemano todos los detalles de la operación. Por eso, antes de hacer la operación es recomendable con cualquier notario de la Ciudad de México, inclusive si hay dudas, si no tienen un notario en particular, pueden pedir cita en el Colegio de Notarios. El Colegio de Notarios martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde da asesorías gratuitas. Nosotros cubrimos una guardia esos días, los 250 notarios de la Ciudad de México cubrimos una guardia en lo que nos toca estar una tarde precisamente dando esas asesorías, de tal forma que lo que queremos es darle tranquilidad a la gente. Nosotros es, es uno de los servicios principales que damos, darle seguridad y tranquilidad a la gente. Y eso se puede obtener de una manera sencilla, práctica, gratuita, martes, miércoles y jueves en el Colegio de Notarios. Porque lo que comúnmente hacemos es que ya vimos la casita, ya nos gustó, ya hablamos con el vendedor y al último o posteriormente empezamos a buscar al notario. Y no, ya nos dijiste que se piden ciertos documentos para verificar que la casa esté en condiciones de venta. ¿Cómo qué? Como particularmente la escritura, el título de propiedades es lo que es muy importante que podamos revisar porque muchas personas piensan que teniendo un contrato privado de compraventa, algo que le llaman una cesión de derechos, lo primero que tenemos que hacer es tener un título de propiedad. Cuando vayamos a comprar un inmueble tenemos que revisar que quien nos está vendiendo tenga una escritura y además una escritura inscrita en el registro público de la propiedad, que tenga sus pagos de impuestos, que se encuentre perfectamente todo en regla. Necesitamos revisar su acta de matrimonio, por ejemplo, en el caso que esté casado en sociedad conyugal, porque muchas personas piensan, es que ya enviudé, entonces ya no es necesario,
o me separé y por eso creen que estoy divorciado o que estoy separado. Hay que revisar también, pues que estemos al corriente en el predial, que estemos al corriente en el agua, revisar que las boletas del predial, pues correspondan al inmueble, que la superficie que veamos que está pagando como predial esté correcta, para evitar un problema para el comprador el día de mañana. Fundamentalmente son estos documentos, a reserva de que, como bien decía Heriberto, ver si no hay una sucesión, un muerto antes, una cancelación de hipoteca, pero fundamentalmente estos son los documentos, así como los datos generales, los datos personales y copias de las identificaciones, las constancias de situación fiscal, todo desde luego cuidando los datos de privacidad que nosotros tenemos los notarios para con los particulares. Pero ¿no genera como desconfianza? O sea, yo como vendedor, si el comprador viene y me dice, préstame tus escrituras, ¿no genera un poco de desconfianza? Puede ser. Por eso que vaya con el notario. El notario tiene una oficina establecida y ahí no se, el vendedor no le está dando la escritura, el testimonio de la escritura no se lo está dando al comprador, se lo deja al notario. El título de propiedad, las boletas, sus cosas personales, me refiero a su acta de matrimonio, se lo deja al notario, el notario lo analiza. Él se queda, integra un expediente porque además, primero, estamos hablando de los documentos que se reciben en un origen, pero después el notario confirma que me presta un título, pero yo tengo que confirmar en el registro público que sea cierto, que no vaya a haber algún gravamen, etc. Entonces el comprador no se lleva los papeles, el que los tiene es el notario. Y muchas veces, bueno, no excepcionalmente, pero en algunas ocasiones en donde ya por la razón que sea se cae la operación, ya no quieren seguir adelante, el notario a quien le regresa los papeles es al vendedor. ¿Tienen que ser los originales? Sí, sí. Probablemente en un principio para integrar el expediente, y es que el acta de matrimonio no la traje ahorita, pues bueno, abrimos el expediente, pero me tiene que llevar copia certificada del acta de matrimonio, por supuesto, y tengo que ver la identificación oficial. Confirmamos que la identificación sea buena, algo parecido a lo que hacen los bancos, se confirman los INES que sean correctos, etc. Entonces, no podemos decir todos los detalles de por qué, del trabajo propio del notario. Ahorita hablamos generalidades, pero bueno, ya el análisis técnico del propio título de propiedad. Hay títulos de propiedad, como conocemos unos muy sencillos, pero hay títulos de propiedad muy complejos, en donde puede haber infinidad de detalles. Tenemos que analizar toda la parte jurídica que puede tener un título de propiedad. Nosotros la vemos, que si el pago, que si el que me trae el título de propiedad compró y compró con reserva de dominios y ya canceló la reserva de dominio, o compró en abonos, o un crédito hipotecario, o las condiciones del pago, todo eso nosotros vamos a analizar el título. El tener una escritura, no necesariamente la escritura habla de propiedad. Hay escrituras pues, de una cancelación de hipoteca, hay escrituras de la constitución del condominio. Toda esa parte nosotros la analizamos, es parte de nuestro trabajo. Entonces, por eso sí necesitamos los originales, pero independientemente de eso, nosotros de mucha de esa información nosotros la tenemos que confirmar. El registro público es otro pilar de la seguridad jurídica, y entonces nosotros confirmamos con el registro público que nos diga si es o no. Pedimos que se haga una anotación para prevenir que no haya que el vendedor no se vaya a otro lado y por otro lado quiera vender la misma propiedad. Hay una anotación en el registro público, pero esa la pedimos los notarios. Cuando hacemos la solicitud de qué gravamen se tiene o no, que nos confirme quién es el titular registral, pedimos que se haga una anotación preventiva precisamente para prevenir que va a haber una operación en la notaría y donde el comprador a lo mejor eres tú, Citlali. Entonces, todo ese trabajo lo hacemos nosotros. Eso ya es un trabajo, estamos hablando de particularidades de lo que hacemos nosotros. La gente llega, se pone de acuerdo, nos entregan los títulos, nosotros les decimos, está bien, vamos a integrar el expediente, vamos a pedir la documentación, nos veremos en unas 3 semanas o 4, dependiendo de los trámites. Desafortunadamente en la actuación de nosotros, los notarios en inmuebles, dependemos de terceros para integrar un expediente. A diferencia de otros actos que se otorgan ante el notario en donde no dependemos de terceros, y esos pueden ser muy ágiles y muy rápido.
pongo un símil, estamos hablando de las operaciones de compraventa, pero un símil. Si alguien necesita un testamento, ahorita yo regreso a mi oficina y si urge, lo hago en ese momento. Yo no dependo de nadie para hacer un testamento. Distinto es una operación de compraventa. Necesitamos tener un certificado de gravámenes que pedimos al Registro Público de la Propiedad, donde nos confirmará o no. Necesitamos pedir un informe de no adeudo de predial, un informe de no adeudo de agua, necesitamos una zonificación. Dependiendo de las características y el valor de la propiedad, necesitamos un avalúo. ah, eh, todos esos detalles, alguna constancia y algunos beneficios, que eso será muy interesante que ahorita lo platicamos para que lo conozca la ciudadanía, son algunos beneficios de ciertas viviendas con algún valor, un valor catastral de 1.600.000, 1.500.000 y tantos. Lo que esté abajo de 1.500.000 vivienda tiene una serie de descuentos al que obtener una constancia. Todo ese trabajo es el que hacemos nosotros ahí en la notaría y desde ese momento le advertimos a los interesados todo lo que se requiere, si es que falta algo, y también la estimación de costos. Muchas veces en ese momento se da una estimación que esa se puede dar en ese momento, digamos, en la primera entrevista, pero se valida, se confirma cuando obtenemos, por ejemplo, el avalúo. Llegan conmigo y me dicen, la operación va a ser de 4 millones de pesos. Eso me dijeron. Sí, nada más que cuando llega el avalúo dice que vale 6 millones o 7. Eso tiene sus consecuencias de pagos de impuestos de más o de menos y obviamente los costos son distintos. Pero ya te quité el micrófono, perdón. No, está bien, nada más que ya nos llevó muy rápido a todos los temas, porque empezamos porque, bueno, vamos por un asesoramiento con los notarios y ellos van a empezar a revisar toda la documentación, tanto de la casa como de la persona, para que todo esté en orden. Así es. A partir de este momento, todavía no se genera un costo, ¿o sí? Bueno, para poder empezar a trabajar, necesitamos pedir un anticipo a cuenta de lo que implica la escrituración final, porque estos documentos que Heriberto mencionaba, el certificado, las constancias, tienen un costo. Entonces, sí, efectivamente, cuando consideramos que la operación es viable y podemos empezar a trabajar, a generar esta documentación, sí necesitamos un primer anticipo para poder empezar a trabajar, pero no es el costo final, digamos, es un primer costo a cuenta de los gastos que se tienen que efectuar. Vamos a desmitificar algo, ¿no? Que es de que los notarios cobran mucho por este tipo de procedimientos, pero por eso queremos desmenuzar, ¿no? Vamos pasito a pasito viendo qué es cuando ya se empiezan a generar los costos y cuando debemos también cubrirlos, ¿no? Claro. Y antes de proseguir, tengo una duda. Si una persona se niega a mostrarme papeles tan importantes, genera al comprador pues desconfianza. ¿Por qué motivos? Bueno, pues porque es obligación de nosotros cerciorarnos de la autenticidad de los documentos. Entiendo que a veces las personas por ideología, por desinformación, por costumbre, pensamos que si alguien se queda con mis escrituras ya las perdió. Pero es precisamente por eso hay que acercarnos con el notario. Nuestro trabajo es brindar la confianza y la seguridad. Si una persona me dice, no, no te presto mis escrituras, pues no nos está permitiendo hacer nuestro trabajo, no está permitiendo transparentar esta operación. Si alguien me dice, no te puedo enseñar mi identificación porque no quiero que veas mi domicilio, tengo mucho miedo, pues no me permite cerciorarme de la identidad. Es muy importante que sepan que nosotros como notarios trabajamos con reglas de privacidad y manejo de uso de datos personales, que no estamos divulgando su información y estamos, ¿no? Es muy importante que sepan que nosotros trabajamos con secrecía profesional, que trabajamos con reserva de información. Tenemos que brindar esa confianza como notarios. Por eso es muy importante que nos enseñen la documentación, que les podamos decir, no te preocupes, como bien decía Heriberto, estás en mi notaría, aquí estamos, no vamos a salir corriendo, enséñame el documento, te doy una cosa de recibo, no te preocupes, no te voy a ir a buscar a tu casa veniendo tu INE, ¿no? Entonces, si no me lo permiten o no me la prestan, yo creo que estamos generando un problema ahí para el comprador de desconfianza. Yo creo que tenemos como notarios que enseñarles que estamos entre amigos, que es un tema de caballeros, de confianza, ¿no? Para que permitan dar la información y sobre todo decirle para qué la necesitamos, ¿no? Esa es la razón. Yo creo que es importante que se acerquen con nosotros y que sepan que la información no se la regalamos al vendedor, al comprador. Es una información que nosotros resguardamos y que utilizamos única y exclusivamente para los fines de la operación. Sí, sobre todo si un vendedor se niega a darle estos documentos al notario, que es una persona de confianza, pues entonces a lo mejor ahí
ahí hay algo, ¿no? Que hay que empezar a sospechar que no está bien. Claro. Y bueno, después de que ya se integra el expediente, ¿qué sigue? Sí, bueno, se cita para la firma. Se estaba comentando un tema muy interesante, el tema de los costos. Siempre hay un tema en los costos. Nosotros cuando hacemos una operación, tenemos que cobrar los impuestos, como regla general, los impuestos del comprador y los impuestos del vendedor. Y entonces, cuando el notario le cobra al comprador, el comprador piensa que todo lo que le pagó al notario son honorarios para el notario. Y de ese monto que le pagó al notario está muy sencillo identificar, porque el impuesto de adquisición es el que se lleva normalmente la mayor parte. En la Ciudad de México, el impuesto de adquisición depende del valor del inmueble, pero el impuesto de adquisición puede llegar casi al 7%. O sea, de una operación, si te están cobrando, si el porcentaje se traduce en un 8%, dependiendo del monto de la operación, hay que pensar que el puro 7% ya es del impuesto de adquisición, más los derechos de registro público de la propiedad, más el costo del avalúo, más el costo de los certificados, y por supuesto que hay honorarios. Y del rubro de honorarios, tenemos que considerar que la estructura de una oficina, pues implica pues todo lo que es una oficina, o sea, dependiendo del nivel de trabajo que se tenga, pero hay secretarias, hay una estructura, hay una renta, se pagan servicios de la fotocopiadora, etcétera, etcétera, una serie de gastos que implican poder dar el servicio que se requiere. Y entonces, primero del costo de una escritura, yo diría que si bien le va al notario para, para poder mantener su oficina, a lo mejor llega a una vigésima parte de lo que, del costo total, o una décima parte, está entre la décima y la vigésima parte y de eso que cobra el notario están todos estos costos. El problema está en que el recibo lo da el notario diciendo, a ver, los honorarios son estos, pero los gastos del impuesto de adquisición son estos, y la gente dice, no, a mí me cobró, no los, El notario me cobró. sí, el notario me cobró tanto, y está pensando que eso es del notario, ¿no? Y luego recibe el dinero, y luego el comprobante oficial pues ya vendrá anexo en su documentación, y ahí se obtienen, así como se obtiene una factura de los honorarios, hay una factura del impuesto de adquisición, hay una factura de los derechos de registro, hay una factura de los distintos derechos de certificados de gravámenes, de no, adeudos, etcétera, zonificación, de todo eso, digamos, todo eso compone el costo. Nada más que frente a la gente, bueno, se queda con la idea de que el notario me cobró mucho, o sea, no se pone a analizar que el costo, el mayor costo en una operación de compraventa de un inmueble es el impuesto de adquisición de inmuebles. Y estos impuestos obviamente varían en cada entidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque los impuestos en esta materia constitucionalmente corresponden a cada una de las entidades, y hay algunas, cada uno tiene su código financiero, su ley de hacienda, y pues bueno, cada una de ellas se autorregula, ¿no? En ese sentido. Entonces no es algo uniforme porque no es federal. El tema de las adscripciones, que después entraremos a lo mejor a ver que hay algunos impuestos federales o locales, pues varía porque depende del estado del que estemos hablando, tiene su propia ley. Aquí en la Ciudad de México es el Código Fiscal de la Ciudad de México el que regula este tipo de impuestos. Y además, en adición a lo que decía Heriberto, los honorarios no son de oferta y demanda. O sea, nos regimos por un arancel en el Colegio de Notarios. Es decir, no es un tema de, a ver, voy con quién me cobra más barato. Todos los notarios tenemos un arancel al que tenemos que regirnos. ¿El colegio de notarios es el que regula también los honorarios de los...? En coordinación con las autoridades, el Colegio de Notarios, en la propia ley del notariado, se establece que la autoridad, la Consejería Jurídica y el Colegio de Notarios convienen en publicar un arancel para todos los notarios, y bueno, este sale para cada año dentro de los primeros días del mes de enero que corresponda. Entonces, los costos de estas transacciones varían. ¿Por qué varían? Bueno, y esa es la particularidad de cada operación. Es común que diga la gente, no, es que este notario me cobró el 8% y hay otro que me cobró el 5%. Se tiene que ver el caso concreto. La vivienda
particularmente en la Ciudad de México, si la vivienda está, el valor catastral está abajo de 1.500.000 pesos, entra en un programa de descuentos donde el impuesto y los derechos de registro se le cobran sobre la base del valor catastral. La operación puede ser de 3 millones de pesos, pero el valor catastral es de 1 millón. Entonces el impuesto de adquisición se le va a cobrar sobre 1 millón, aunque la operación, aunque el comprador esté pagando 4 millones o 3 millones de pesos. Y entonces esa escritura tiene un costo muy distinto a una operación que haya el valor catastral esté en 2 millones y entonces ya se requiere un avalúo y el precio a lo mejor son los mismos 4 millones y el costo es totalmente distinto. Si no es vivienda, también las reglas son distintas. Entonces, por eso se tiene que ver, analizar el caso concreto para ver si entra en algún programa de descuentos. Eso normalmente bueno, está previsto en el mismo Código Fiscal de la Ciudad de México y para ayudar a la vivienda hasta de cierto monto, se le cobra sobre la base del valor catastral. Eso es muy atractivo y muy benéfico para la ciudadanía. Pero pasando por un centavo el monto exacto si no está en ese monto, el valor catastral, la cotización cambia radicalmente. Si no es vivienda, también las reglas son distintas. Si es una bodega o si es algo que tenga una construcción que no sea habitacional, se genera IVA, que ya es otro impuesto, que ese es un impuesto federal sobre el valor de las construcciones, y entonces eso cambia, el IVA es el 16%, o sea, entonces el notario le va a cobrar ese 16% más el costo de la escritura, entonces puede decir el cliente es que me cobró el 20, el 20 y tantos, pues sí, nada más que de puro IVA es 16%, más el 7% del impuesto de adquisición, o sea, le va sumando las cantidades, se vuelve una cantidad fuerte. Claro, el IVA tiene un tratamiento especial, pero de entrada lo tiene que pagar. Entonces, todas esas particularidades, no podemos hablar aquí de una generalidad de los requisitos, de los trámites, inclusive de los mismos costos. Por eso te ponía una vivienda de 1.500.000 tiene un costo muy distinto de valor catastral, tiene un costo muy distinto a una vivienda de 1.700.000. La del 1.700.000 se sale del rango de la jornada y ya entra en unas reglas muy, muy, muy distintas de cotización. Entonces, el valor catastral más otros impuestos son los que van aumentando el valor de la transacción. Depende, o sea, los parámetros siempre son tres en la Ciudad de México: precio, valor catastral y valor del avalúo. Pero bien, como bien señala, existe un programa desde hace más de 20 años llamado la jornada notarial, que ya afortunadamente está en ley, pues que permite una serie de reducciones o descuentos. Lo normal es que estos tres parámetros sean el común denominador para generar impuestos, derechos y gastos. La jornada notarial tiene ese beneficio. Ya de entrada, no necesitar por regla general un avalúo. Eso ya hace completamente un ahorro para la persona. Y además de eso, una escala entre el 40 y el 20% de descuento hace mucho más atractiva la operación. Entonces, el valor catastral es un parámetro muy importante, siempre y cuando no rebasemos estos costos. Y como bien dice Heriberto, no es lo mismo una operación de 2 millones que necesito evaluar y cobraremos los impuestos sobre 2 millones que sobre el 1.500.000, que además tiene un descuento. Tengo que hacer una pausa, nos quedamos ahorita en este tema, pero tenemos muchísimas más preguntas. No se vaya, por favor, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, pues estamos aquí platicando con los notarios de la Ciudad de México sobre la compra y venta de bienes inmobiliarios. Y pues platicábamos en el corte que es muy importante que usted cuando vaya a hacer un tipo de transacción de una casa, tenga muy en cuenta que aparte de los costos del inmueble, debe tener en cuenta pues los gastos que vienen también como escrituración, como algunos otros gastos que no tenemos luego previstos y que pues ya no contemplamos. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, se mencionó hace un momento, llegan algunos presuntos herederos, suponiendo que ellos van a ser los herederos porque se murieron los papás, y entonces vienen algunos de los hijos y dicen, pues no, me toca a mí, o viene la viuda o viene el viudo, y dicen, pues, como que piensan que en automático ya es de ellos.
nosotros tenemos que analizar y haremos una operación siempre y cuando el que va a vender esté legitimado. Para que esté legitimado tiene que ser formalmente heredero, tiene que, como regla general, adjudicarse la propiedad. Hay impuestos de todo eso también. Y entonces la gente cuando se acerca, por eso sugerimos que sea previamente, porque entonces le tendremos que decir a los presuntos herederos, bueno, se tiene que iniciar el trámite de la sucesión hereditaria. Normalmente se puede llevar con un notario, como regla general siempre se lleva en un juzgado, pero de manera excepcional también se puede llevar con un notario cuando los herederos sean mayores de edad, cuando no haya conflicto entre ellos, etcétera. Si hay testamento público abierto, e inclusive la sucesión intestamentaria, si los herederos son mayores de edad, están de acuerdo, se puede llevar en una notaria. El procedimiento también lo podemos hacer nosotros, pedimos un informe al Archivo General de Notarias y muchas veces la gente llega, está suponiendo que ellos son los herederos y a la hora que pedimos el informe nos avisan que hay un testamento posterior en donde el heredero pues no es ninguno de los que está yendo con nosotros y entonces no estarían legitimados esas personas que aparentemente se sienten herederos. O la señora o el señor que quedó viudo, pues si el difunto no hizo testamento, pues la heredera no va a ser en automático la esposa o viceversa. Seguramente si hay hijos, pues van a ser los hijos. O sea, toda esa parte la tenemos que analizar y eso también genera costos. Y entonces a veces la casa estaba a nombre de la abuela. La abuela se murió y dijo que iba a ser para esta hija. Esta hija se murió y ahora viene el nieto. Y el nieto tiene que resolver el trámite de esto para saber que su mamá sí estaba legitimada, que sí era la heredera, porque por lo que estábamos platicando. De tal manera que se tiene que resolver en el asunto que estoy, en el ejemplo que pongo, se tiene que resolver primero la herencia de la abuela, luego la herencia de la mamá, para que él esté legitimado. Y entonces él tiene que absorber estos costos. Hay un impuesto de adquisición aquí por adquirir por herencia, hay un impuesto de adquisición por adquirir también por herencia aquí, y esto lo tendrá. Adicionalmente, ese vendedor probablemente pague un impuesto por la venta. Solamente están exentas las ventas de casa-habitación que no superen 700,000 unidades de inversión, que equivale a 5,600,000, 5,700,000. Abajo de eso puede estar exento, si está arriba, pero con algunos requisitos. Entonces, que tiene que declarar que vive ahí, tiene que acreditar que vive ahí y que sea vivienda. Todo eso lo analizamos nosotros y ya le diremos si paga o no paga ese impuesto, por ejemplo. Ese ya es otro impuesto, es el impuesto sobre la renta por enajenación de bienes. Por eso es muy importante acercarse con el notario precisamente para orientarlo y para decirle todo lo que tiene que hacer antes de asumir un compromiso de vender una propiedad, antes de firmar algo. A lo mejor le dan un dinero y resulta que le dieron un anticipo, él está pensando que él es el que puede vender y resulta que él no es, y el comprador pues no está protegido con eso, porque no, si lo que quiere es la propiedad, él no le va a poder vender nunca. Entonces, eh, conviene antes de asumir un compromiso revisar toda esa documentación. Que casi no pasa aquí, ¿verdad? Que se queda una propiedad, el primer dueño no arregló, el segundo dueño no arregló, y cuando se supone que ya viene la repartición entre varios hijos, pues no hay nada de esto. Y esto nos genera costos, no podemos vender. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues sí, efectivamente lo que mencionas es muy cierto. El problema de las herencias siempre son las suposiciones. Pienso que soy el heredero, pienso que no hay que hacer gastos, y efectivamente lo que es de uno de repente puede ser de 20. Y por cada persona que haya fallecido es un trámite sucesorio diferente, es un impuesto diferente, por cada esposa, por cada hijo. Entonces sí es muy importante que acudan con nosotros para asesorar. Como bien decía el notario Heriberto, la mayoría de las veces podemos intervenir, pero si hay algún problema, pues tenemos que ir con la autoridad judicial para que de alguna manera resuelva esos problemas, porque efectivamente el problema de las herencias, los trámites están ahí, la ley está ahí, es muy clara. El problema son las suposiciones. Es que yo pensé, es que a mí me la prometió, es que yo soy el más grande, es que como ya se murió ya no le toca.
Ese tipo de situaciones son los que generan. Entonces es muy importante que previo a la venta siempre acudir con un notario. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar toda la historia, ¿no? Cada uno tiene sus gastos, puede tener algunos impuestos y nosotros estamos listos y capacitados para revisar la mejor alternativa para ellos. ¿Por qué? Porque afortunadamente en materia de impuestos, pues podemos revisar muchas cosas, podemos tener el programa de sucesiones, podemos revisar las reglas del momento en que falleció, las de ahorita, el cual nos conviene más, tenemos algunos subsidios para cierto tipo de viviendas, pero sí lo importante es no firmar nada, no entregar dinero antes de que un profesional vea esta documentación, porque efectivamente, como bien señala, pues no es nada más decir ya vendí o yo supongo que soy el heredero porque soy el hijo. Hay que revisar y hay que tramitar uno y otro y cada cosa puede generar un gasto diferente. Yo tengo aquí una pregunta. ¿Quién debe asumir el costo o la búsqueda del notario cuando hay este tipo de transacciones? Como regla general, el comprador busca al notario. ¿Por qué? Porque él es el que está buscando tener un título de propiedad bueno. ¿Quién le va a dar esa tranquilidad? Pues si tiene un notario de confianza, seguramente se acercará con un notario de su confianza. Pero yo insisto, en los notarios de la Ciudad de México, que somos 250, que estamos colegiados, que estamos agremiados, que estamos supervisados, que estamos controlados por el gobierno, hay una supervisión por parte del gobierno, hay unas visitas que nos practican periódicamente en nuestro actuar. El mismo colegio siempre está atento del buen actuar de los notarios y puede ir yo le diría con cualquier notario de la Ciudad de México, pero insisto, si no conoce, puede acercarse al colegio de notarios, pero si ya tiene un notario, el comprador decide qué notario. Y la regla general es que el comprador es el que paga todo, excepto los impuestos únicos del vendedor. ¿Cuál es el impuesto del vendedor? Bueno, si va a vender y genera un impuesto sobre la renta, que ese es un impuesto federal, pues lo tiene que pagar el vendedor, no tiene por qué pagarlo el comprador, pero el impuesto de adquisición, los derechos de registro, el avalúo, al que le interesa el título de propiedad, que es la escritura, es al comprador. Por eso el comprador es el que busca al notario y por eso el comprador es el que siente tranquilidad con el notario que haya escogido. Así sucede. Y por eso reiteradamente les hemos mencionado que pueden acercarse al Colegio de Notarios de la Ciudad de México porque ellos cuentan con jornadas donde los pueden asesorar, ¿no Claro. es cierto? ¿Cómo qué tipos de jornadas? ¿Esto nada más es por mes o está siempre o cómo? Hay muchos programas, ¿no? La jornada notarial es un programa anual que incluso está en ley, que no obstante que haya un evento en las delegaciones, en las alcaldías hoy, es un programa que está en vigor ya en ley y es anual. Es un primer programa, que es el de la jornada notarial. Otro que es hermano de este, que también en ley, es el programa de sucesiones. Pero también hay otro tipo de programas como el famoso septiembre, mes del testamento, que la gente cree que hay que hacerlo hasta septiembre, ¿no? Hay que acercarse a su notario, cualquiera de estos, no nada más en septiembre. También hay otro programa que es de voluntad anticipada, es decir, el Colegio de Notarios, en unión con las autoridades locales y federales, siempre estamos en coordinación para brindar asesoría y ayuda. Además, como bien decía el notario Heriberto, en el Colegio de Notarios existen asesorías jurídicas gratuitas para todas las personas que gusten acercarse. Incluso existen notarios de guardias. Todos los días hay un notario disponible para la ciudadanía si así lo necesita en la Ciudad de México. Han mencionado mucho los notarios de guardia. ¿Me podrían explicar un poco ellos por qué? Somos nosotros mismos, somos Ajá, los sí, sí, sí. 250. Entonces, todos los días de la semana hay un notario de guardia que está en su oficina que está esperando. Cuando la gente necesita un testamento urgentísimo, entonces Sí. recurren al colegio de notarios y el colegio de notarios busca al notario de guardia, lo canaliza para ver la viabilidad del testamento, bueno, precisamente para que la ciudadanía tenga siempre alguna opción de notario, porque nosotros, bueno, tenemos una agenda, hoy estamos aquí, y si ahorita me busca alguien en mi oficina, obviamente no me va a encontrar, pero si hablar al colegio de notarios, ahí lo van a canalizar. Digamos, ese es un programa de guardia. Es práctico, el colegio es muy práctico y funciona muy bien. Yo estoy en mi oficina, me toca la guardia mañana, vamos a poner ejemplo, yo debo de procurar no tener
compromisos toda la mañana de mañana. Sí atiendo gente, etcétera, pero debo estar atento a las peticiones de la ciudadanía que me canalicen vía el colegio. Ese es un programa. El otro programa es de la consultoría y asesoría gratuita, que es lo que decíamos de martes, miércoles y jueves, y ahí también estamos en un rol. Al principio de año el colegio nos organiza, hacen una ruleta y pues, nos toca un día y nos lo mandan a principio de año, y nosotros lo primero que hacemos llegando el primer día hábil del año es agendar todos estos compromisos sociales. En el fondo son compromisos sociales que hace el Colegio de Notarios. Hoy en día, en este momento, hay un programa con el gobierno de promover las jornadas notariales. Se acerca el colegio con algunos notarios vamos a pensar, la alcaldía Álvaro Obregón, y van unos días a dar consultoría directamente a un lugar de la delegación Álvaro Obregón, y es lo que se conoce como la jornada notarial. Esa jornada notarial está apoyada básicamente en los descuentos a los que nos hemos referido. Esos descuentos que están en ley, afortunadamente, ya están permanentemente, y si estás dentro del supuesto, sobre todo por el valor catastral, entras en el programa de jornada, aunque no hayas ido a la alcaldía a recibir la asesoría. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en donde las jornadas eran un mes, 2 meses en las distintas alcaldías, antes delegaciones, y para tener los beneficios tenías que salir con un talón de ahí. Eso afortunadamente hoy está en ley, y entonces ya con que estés con los valores catastrales a los que nos hemos referido, entras en ese programa de descuentos que también se llama jornada, y también de herencias, de sucesiones. Y el colegio, como lo mencionaba Gabriel hace un momento, el colegio de notarios en coordinación con las distintas autoridades, en este caso con las personas del gobierno de la Ciudad de México, pero en coordinación con los funcionarios de las alcaldías. En cada una de las alcaldías hay esas asesorías. Ahí nos trasladamos, diríamos que el colegio todos los días en la tarde da asesorías. Y hay un programa en este momento donde vamos un grupo de notarios, vamos a las distintas alcaldías, nos acercamos a la ciudadanía a dar ese servicio. Entonces, así como eso, y también lo decía Gabriel, en marzo, el mes de la voluntad anticipada, y entonces se promueve con la Secretaría de Salud de aquí de la Ciudad de México que las personas hagan su documento de voluntad anticipada para... ya nos invitarán seguramente para que hablemos de la voluntad anticipada, que es algo muy interesante, que todos deberíamos de tener nuestro documento de voluntad anticipada. Y así como esto, hay otros programas que el colegio con las distintas autoridades va promoviendo la cultura de la legalidad, va promoviendo que la ciudadanía tenga la cercanía de un notario en todo momento, para que sienta a su notario cerca cuando lo necesite. Y tenga certeza, sobre todo, certeza jurídica, y sobre todo en este tipo de transacciones tan grandes, ¿no? Claro. Porque es nuestro patrimonio. Claro, por supuesto. No estamos hablando de la compra-venta de un televisor, digo, ¿no? Claro. Es nuestro patrimonio. Tengo 2 preguntas, quien Sí. me quiera responder. Ustedes como notarios de la Ciudad de México, que pertenecen al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, ¿pueden asesorar compras-ventas de otros estados? Sí, la propia ley notariado señala que podemos llevar a cabo operaciones de cualquier entidad de la República siempre y cuando el acto jurídico se celebre dentro de la Ciudad de México. Sin embargo, pues lo práctico es pues siempre que corresponda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy empapados con las operaciones de la Ciudad de México, y para temas de tiempo y para temas pues también económicos, probablemente si me dicen, oye, necesito hacer una escritura en Tamaulipas, creo que el notario que conoce más los procedimientos, los tiempos, sería canalizarlo con un notario de la entidad donde se lleva el inmueble. ¿Por qué? Porque ahorras tiempo y pues bueno, estamos familiarizados con los procedimientos de nuestra entidad, ¿no? Pero sin embargo podemos perfectamente llevar a cabo una operación siempre y cuando la firma se lleve a cabo en la Ciudad de México. Y la siguiente pregunta es, ¿la colegialización solo es aquí en la Ciudad de México? ¿Por qué? Bueno, cada entidad federativa, las 32 entidades federativas que conforman nuestro país, tiene una ley del notariado porque constitucionalmente así está delegado cada estado. Entonces, cada estado tiene su
su colegio notario. Yo te diría que todas las 32 entidades, los colegios de notarios dicen, o la ley, perdón, la ley del notariado dice que todos los notarios deben estar colegiados en su colegio. Entonces, yo soy notario de la Ciudad de México, no tengo opción, tengo que ser, quiero, digamos que parte de, es el paquete, o sea, quiero ser notario, necesito estar colegiado. Además, le brinda tranquilidad a la ciudadanía por todo lo que platicamos hace un momento. Entonces, en cada entidad federativa hay un colegio de notarios y todos los notarios de esa entidad están colegiados. Existe una agrupación nacional, que es el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que ahí estamos agrupados casi todos los notarios de la República, porque ese es voluntario. Ese no, ahí puede haber un notario de la Ciudad de México que no esté colegiado en el Colegio Nacional. El Colegio Nacional cumple fines semejantes, pero con otras, por obvias razones, atiende otras problemáticas de la institución, o tiene el Colegio Nacional es el que tiene la cercanía, por ejemplo, con las autoridades federales, porque el Infonavit lo mismo titula en la Ciudad de México que en el Estado de México, en toda la República, o el FOBISTE, o temas que nos atañen como institución, todo lo tema de las empresas es una regulación federal. Entonces, el Colegio Nacional, pero los colegios de las entidades ven la problemática de la ciudadanía entenderá, las personas que nos están viendo y escuchando, comprenderán que la problemática de la Ciudad de México es la problemática de Tamaulipas será algo muy distinto, de Tampico a Reynosa, y no me acuerdo cuántos kilómetros, 600 kilómetros, o sea, cada entidad, y pasas por Ciudad Victoria y pasas por Mante, y no es lo mismo Matamoros que Reynosa, que Nuevo Laredo. O sea, lo que quiero decir es que tendrá su problemática cada entidad, y atenderá su problemática o sus retos de manera colegial, o colegiada, cada entidad federativa. Pero la respuesta es, ¿todos los notarios estamos en un colegio? Sí, depende de dónde sea notario, estará agrupado a su colegio de la entidad que le corresponde. Y en este sentido, ¿por qué es importante la colegiación? Bueno, es muy importante, en primer lugar, porque te profesionaliza. Primero, porque sabes que no es... La gente tiene mucho miedo de decir, vengo a ver un notario y de repente pasó el tiempo y ya no estoy. El Colegio de Notarios no nada más es un club, ¿no? O si lo queremos ver así. El Colegio de Notarios es una organización que agrupa a los notarios, los regula, da seguridad, colabora con autoridades, colabora con personas. Es importante una colegiación porque te permite además tener una diversificación. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros diferentes comisiones en las que participamos, coadyuvamos, opinamos, emitimos algunas circulares. Es fundamental porque nos ayuda a ser profesionales. ¿Y esto en qué nos beneficia a la población? En el sentido que estamos frente a un grupo de profesionales, pero sobre todo organizados, regulados, y que nos permite de alguna manera prestar mejor nuestros servicios. Y bueno, ya nos salimos un poco del tema de la compraventa de casas, pero es que esto también es muy importante. ¿Alguna historia en la que ustedes hayan participado donde, pongámosle así, alguna historia de terror en la compraventa de una casa, un inmueble? Bueno, comentábamos hace un momento, y no de mala fe la gente. O sea, la señora piensa que como estaba casada, pues ya la heredera, y entonces asume un compromiso de venta, ya recibió dinero, ya se gastó el anticipo, y cuando van con el notario para ya nada más hacer la escritura, pues resulta que no es la dueña, y entonces ahora que le regrese el dinero, pues cómo se lo va a regresar si ya se lo gastó, y el comprador pues, se queda preocupadísimo. Esas situaciones son bastante incómodas, o no de mala fe. Una persona llega a vender una propiedad, y a la hora que pedimos el informe del registro público resulta que su propiedad estaba embargada, y él dice que digo no de mala fe, no sabía, o porque a lo mejor el embargo llegó ayer o antier, y primero tiene que resolver ese problema antes de poder vender, o sacó una fianza hace un par de años, y no se acuerda que había una fianza y hay que hacer un trámite para cancelarla. O y esos detalles, o resulta que falleció la persona, eh, se declaró heredero una de las personas,
pero le está, contradiciendo, o hay un procedimiento en donde otro también se siente dueño. Y entonces aparentemente ya había un inicio donde él era el heredero y hay alguien que le está diciendo, no, no, a mí también me toca. Entonces esos conflictos que nos llegan a tocar todos los días, y bueno, hay cosas graves, graves, o situaciones penosas. Un ejemplo, un señor, le pareció un calvario el procedimiento cuando falleció su esposa, y entonces tenían una hija nada más, y la hija era la heredera del 50%, había sociedad conyugal, y el señor, la hija joven, el señor dijo, para ya no padecer, para no seguir con este procedimiento, resolvieron lo de la herencia de la mamá, le dejó, y simultáneamente el señor le donó el otro 50% a su hija, entonces la dueña era su hija. Muy bien, joven. La hija tiene un novio, se embaraza, el papá del niño no estaban casados, pero sí lo reconoció, medio irresponsable, iba y venía, o sea, no había una seriedad en todo esto. No lo abandonó totalmente, pero sí lo registró y todo. Y trágicamente, la hija en un accidente fallece. El heredero, ella no había hecho testamento, el heredero es su hijo bebé, y quien tiene la representación del bebé somos los papás, pero cuando falta uno, el que queda. Y entonces el papá de este bebé, pues ya estaba reclamando. Entonces el señor me fue a ver preocupadísimo y me decía, oiga, ¿y me puede sacar? Pues igual sí, porque el heredero es el hijo. Y usted ya no, en tiempo anterior no debió haberle transmitido su 50%. Entonces me decía, ¿y qué hago? Bueno, ¿le muevo o no le muevo? Yo le dije, la responsabilidad es de usted, pero si usted hace algo, el heredero no va a ser usted. Porque él estaba pensando que él iba a ser el heredero no iba a ser él, y era un bebé. Entonces la representación, la patria potestad del niño, la tiene el claro. papá, y entonces él se puede venir a meter aquí, sí. Esas son, bueno, me pediste una historia, sí, no, es que, te conté una o historia, sea, no es de no, compra-venta, pero por mi ahí cara de terror así, porque son cosas. son cosas. Ahí la sugerencia hubiera sido que no transmitió, que se reservara el usufructo, pero él le había parecido muy tortuoso el procedimiento, dijo de una vez, y además ella va a ser nuestra. Mm, El error, yo creo, fue haberle dado toda la propiedad. Claro, pasó una cosa extraordinaria para que sucediera lo que pasó, que falleció la hija, cuando no estaba en el escenario que falleciera la hija. ¿Y en este caso ya intervienen jueces o todavía siguen interviniendo los ahí ya notarios? no podríamos intervenir porque hay un menor. Entonces, el procedimiento Ok. se tiene que llevar en un juzgado donde el heredero va a ser el hijo. Probablemente le toque algo de algo al papá en un tema de alimentos, pero eso pues se va a resolver allá. Pues, el menor también tiene una necesidad importante. Entonces, ¿y quién va a defender los intereses del menor? El papá del menor contra los intereses digamos, del Del papá dueño, ¿no? Finalmente el dueño el que fue dueño. No, bueno, y todo por tener arreglado, que no es malo, hay que tener siempre todo en regla, pero también, pues, asesorarse, ¿no? Porque finalmente ya nos pueden decir, oiga, puede pasar esto. Se nos termina el tiempo, pero no quiero irme sin preguntar, ¿alguna otra aportación que nos puedas hacer respecto a todo lo que hemos platicado? Pues mira, claro que sí. Lo que es muy importante es que siempre abonemos a la cultura de la legalidad. ¿Sí? Siempre hacer las cosas en regla. Se piensa que el notario es caro, no. No, no, no. Acuérdense que el notario cobra una partecita, como ya dijo Heriberto, la mayoría son impuestos. Pero lo verdaderamente caro es no tener escritura. Lo verdaderamente caro es tener nuestro patrimonio cojo. Yo siempre lo he dicho, tan bueno tiene que ser el dinero que pagas por él que un título. Por favor, acérquense al notario. Estaremos siempre dispuestos a ayudarles y a poder proteger su patrimonio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y sobre todo el lema que ustedes tienen, que notaría abierta. Juzgado cerrado. Y todo esto es para prevenir. Le agradezco mucho su presencia, notario. ¿Algo más que quiera aportar? Pues nada más que lo hemos reiterado, estamos a las órdenes de la ciudadanía, pueden
tener, el que necesite un notario, el que quiera notario, puede tener un notario, puede tener consultoría gratuita cuando lo necesite. El servicio notarial en la Ciudad de México está garantizado para que toda la ciudadanía pueda recibir un servicio notarial. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Usted ya sabe la recomendación, acérquese al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, asesorías gratuitas, y pues nosotros lo esperamos en nuestra próxima emisión. Soy Citlali Pérez. Hasta pronto.